En este podcast no quiero atacar a ninguna iglesia, religión o congregación, y con esto quiero decir que mi iglesia donde yo me congrego puedo afirmar que no la puedo catalogar como la única iglesia verdadera ni la perfecta, que hay muchas cosas buenas en mi iglesia sí, pero así también hay cosas que no comparto, pero no pienso hablar de ellas. Todas las iglesias han encontrado a su modo la verdad, o parte de la verdad, y con el paso del tiempo han cambiado ciertos pensamientos o ciertas cosas que no comprendían y ahora Dios se las ha revelado, porque la verdad, hermanos, no puede ser oculta cuando el Espíritu de Dios está con uno mismo. Pero de allí empezar a proclamar que su iglesia, institución o religión ya es la única verdadera, es lo que me ha hecho hacer este podcast, y todo lo que voy a hablar hoy será con la Biblia en la mano. Quiero hablar de las personas o dirigentes que se autodenominan como la única iglesia verdadera, en la que solamente podrán encontrar a Dios allí solamente. Y creo que tú y yo ya hemos escuchado esta frase, la única verdadera. Pero la pregunta es, ¿cómo esa persona puede saber que es la única iglesia verdadera, que allí solamente se manifiesta Dios? ¿Acaso ese dirigente o dirigentes son omniscientes y conocen las demás iglesias en el mundo o religiones en el mundo para autonombrarse la única iglesia verdadera? ¿O esa persona acaso ha visitado todas estas instituciones, las ha estudiado bien, que le da la seguridad de decir que su institución es la única iglesia o religión verdadera? Creo yo, y es una opinión mía, que utilizan esta frase para poder atraer más adeptos a su iglesia y denostar a las demás instituciones, diciendo críticas o malas referencias de las demás instituciones o religiones. Hoy algo tan grave en las iglesias cristianas es poder escuchar a sus dirigentes decir que el pueblo de Israel ya ha sido desechado por Dios y ahora su verdadero pueblo es su institución, su iglesia o religión. ¿No lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 versículo 1? Dice así: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y si seguimos leyendo en Romanos 11 versículo 5 nos dice, y dice así: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Ese remanente todavía existe, hermanos. Entonces, al haber leído esto, no podemos aceptar que las iglesias digan que ahora Dios solo interactúa con sus iglesias, instituciones o religiones. No podemos dejar que se autodenominen la única iglesia verdadera, porque la única iglesia verdadera es Dios, y esa iglesia es la que guarda sus leyes, sus mandamientos, sus pactos, sus fiestas. Esa iglesia verdadera solamente es Dios. Y no porque tu iglesia no tenga el mismo nombre, el mismo pastor, apóstol, no quiere decir que las demás iglesias no son verdaderas. Y con la Biblia en la mano puedo respaldar esto con el versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 y dice así: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Todos tenemos ese mismo Dios universal que ama al católico como al judío, como al cristiano o como al que tiene a Dios en su corazón y forma parte de su verdadera iglesia, porque no lo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, ¿por qué autonombrarnos hoy en día como la única? ¿Por qué no pensar con alegría que ya hay muchas instituciones o religiones que han alcanzado el conocimiento perfecto de Dios y ya nos hemos unido con nuestros hermanos judíos que se esforzaron desde miles de años atrás para llevar el evangelio del Mesías, para que hoy en día hayamos encontrado la salvación? Mis hermanos, hoy es día que regresemos a las sendas antiguas del Eterno de Israel. Oremos por las demás iglesias, religiones, que son nuestros hermanos porque seguimos al mismo Dios y que juntos lleguemos al mismo conocimiento. Para finalizar, quiero que siempre tengan este versículo en su mente. Y ojo, que no falta mucho para que se cumpla. Y se encuentra en Jeremías capítulo 31 versículo 34. Y dice así: ya nadie enseñará a su prójimo ni le dirá a su hermano, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Eterno de Israel. La única iglesia verdadera es Dios,
y por medio de su Espíritu Dios interactúe en cada institución, iglesia o religión en este mundo, para que al final lleguemos a ser solo una. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿habrá una única iglesia verdadera en el mundo? Mi respuesta es sí, cuando lleguemos todos unidos al mismo conocimiento que el Eterno de Israel, Yahweh, nos dará si de corazón buscamos esa iglesia verdadera. El Eterno los bendice. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.